país, no sin antes agradecerles a los colegas representantes, permitirme haber sido su presidente, que ha sido aprobada la reforma pensional por parte de la Cámara de Representantes. La reforma pensional, un ataque al ahorro de los colombianos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fortaleza Patriota, el canal donde la verdad se defiende sin miedo y sin componendas. Soy Camilo Estrada y hoy vamos a hablar de uno de los temas más graves que está afectando el futuro de todos los colombianos, la reforma pensional que acaba de ser aprobada por el gobierno de Petro. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y no olvides dejar tu like y comentar qué opinas sobre este tema tan importante. Compartir este video es fundamental para que más colombianos conozcan la realidad de lo que está pasando con nuestro dinero. Compatriotas, estamos viviendo un momento histórico, pero no precisamente para celebrar. Con 104 votos por el sí, ha sido aprobada la reforma pensional en la Cámara de Representantes, y mientras el gobierno celebra, los colombianos de bien debemos estar muy preocupados. Esta reforma no es solo un cambio en el sistema pensional, es un ataque directo al derecho fundamental de cada trabajador a su ahorro personal. Es la materialización de las políticas populistas que buscan controlar y expropiar los recursos que con tanto esfuerzo han construido los colombianos durante décadas. El movimiento numeral No con mi ahorro ha sido claro desde el principio. Esta reforma significa poner en riesgo el futuro de millones de familias colombianas que han confiado en el sistema privado de pensiones. Puntos clave para la no aprobación de esta reforma. 1. Expropiación del ahorro personal. El punto más grave de esta reforma es que constituye una verdadera expropiación encubierta. Como lo denunció la precandidata María Fernanda Cabal, esto representa una expropiación de las pensiones de los colombianos. Los trabajadores que durante años han cotizado a fondos privados verán cómo sus ahorros pasan a ser administrados por el Estado, el mismo Estado que ha demostrado ser ineficiente en el manejo de los recursos públicos. 2. Inviabilidad fiscal. Los críticos de la reforma han señalado que el proyecto no es viable fiscalmente y que las aseguradoras privadas de fondos de pensiones quedarán desfinanciadas. Esta reforma no tiene sustento económico sólido. El gobierno no ha explicado de dónde van a salir los recursos para financiar las pensiones que prometen. Es una promesa populista sin respaldo financiero real. 3. Pérdida de competencia y eficiencia. Los principales detractores de la reforma son los fondos privados, porque entre más alto sea el umbral, menor es el número de personas y menor el valor de las cotizaciones que reciben estas AFP. El sistema privado ha demostrado ser más eficiente en la administración de los recursos. Al eliminar la competencia y centralizar todo en el Estado, se pierde la eficiencia que caracteriza al sector privado. 4. Vicios en el trámite legislativo. Como lo denunció el concejal Humberto Papo Amin, existe un doble vicio en el trámite, que debe ser estudiado por la Corte Constitucional. Esta reforma ha sido tramitada de manera irregular, con presiones y maniobras que cuestionan la legitimidad de todo el proceso. No es así como se deben aprobar leyes que afectan el futuro de todos los colombianos. 5. Ataque a la propiedad privada. Esta reforma representa un ataque directo al derecho fundamental a la propiedad privada. El ahorro pensional de cada trabajador es suyo, no del Estado. Permitir que el gobierno se apropie de estos recursos es un precedente peligroso que puede extenderse a otros sectores. 6. Desconfianza en las instituciones. El historial del Estado colombiano en el manejo de recursos públicos no genera confianza. La corrupción, la ineficiencia y la politización que caracterizan a muchas instituciones públicas no son garantía de que nuestros ahorros estarán seguros. El populismo detrás de la reforma. Esta reforma es el ejemplo perfecto del populismo de izquierda que caracteriza al gobierno de Petro. Prometen soluciones mágicas a problemas complejos, pero la realidad es que están poniendo en riesgo el futuro de millones de colombianos. El populismo siempre busca generar falsas expectativas en la población, prometiendo beneficios que no pueden cumplir. En este caso, prometen pensiones para todos, pero no explican cómo van a financiarlas sin quebrar el sistema. Es la misma lógica populista que hemos visto en otros países de la región, donde gobiernos de izquierda han destruido los sistemas pensionales y han sumido a sus pueblos en la pobreza. Voces en contra. Varios políticos señalan, entre otros motivos, que la reforma expropia ahorros de millones de colombianos y canaliza fondos hacia el Estado central para financiar subsidios o gastos políticos. Acá te presentamos las opiniones de defensores de derecha que están debatiendo esta reforma. María Fernanda Cabal, senadora Centro Democrático. Es la reforma que expropiará el ahorro a 19 millones de ahorradores. Este gobierno pretende apropiarse de los más de 405 billones de pesos para desgracia de todos. En otro momento añadió, eliminar la palabra mensual en el artículo 206
pasa de tributar solo pensiones altísimas a castigar a los que ganan desde 3,7 millones. Una reforma infame que demuestra cómo este gobierno no protege al adulto mayor, lo castiga. Paloma Valencia, senadora Centro Democrático. Es una burla a la decisión de la Corte, deja una deuda impagable a los niños y bebés de este país. Añadió, la reforma pensional es un tema de nación, merece ser debatido sin afán. Miguel Uribe, senador Centro Democrático. La reforma pensional de Petro es un golpe fulminante para la economía colombiana. Excusa de ayudar a los adultos mayores. Es politiquería con la plata ahorrada. Humberto Papo Amin, concejal de Bogotá. Tras la aprobación en Cámara, acabaron con el país. Con esta reforma pensional los perjudicados seremos todos. Doble vicio en el trámite. Los testimonios de la derecha y del movimiento No con mi ahorro revelan un profundo rechazo a la reforma pensional por considerarla una jugada populista y peligrosa que pone en riesgo el ahorro de millones de trabajadores colombianos. Para estos sectores, el gobierno de Gustavo Petro no busca mejorar el sistema, sino centralizar los recursos, usar los fondos con fines electoreros y castigar a quienes han cotizado con esfuerzo toda su vida. Conclusión. Amigos, esta reforma pensional es un error histórico que va a costar muy caro a todos los colombianos. No podemos permitir que el populismo y la demagogia pongan en riesgo el futuro de nuestras familias. Como bien lo dijo María Fernanda Cabal, será la Corte Constitucional la que defienda el derecho fundamental a la pensión como ahorro personal de cada trabajador. Es hora de que los colombianos de bien alcemos la voz y defendamos nuestros derechos. El ahorro pensional es nuestro, no del Estado. No podemos permitir que nos expropien lo que con tanto esfuerzo hemos construido. La lucha no termina aquí. Debemos estar atentos a lo que decida la Corte Constitucional y seguir defendiendo nuestros derechos como ciudadanos. Y bien, patriotas, esto es todo por hoy. Espero que este análisis les haya servido para entender la gravedad de lo que está pasando con la reforma pensional. No olviden suscribirse a Fortaleza Patriota, donde la verdad se defiende sin miedo. Denle like a este video si están de acuerdo con nuestro análisis. Comenten qué opinan sobre esta reforma y compartan este contenido para que más colombianos conozcan la realidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis sobre la actualidad nacional. Juntos vamos a defender los valores y principios que hacen grande a Colombia. Hasta la próxima y que viva Colombia libre. Recuerda, en Fortaleza Patriota la verdad se defiende. En medio de los escándalos crecientes que están afectando al gobierno nacional y tras 3 sesiones de arduo debate, fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la reforma pensional. Ahora solamente queda el debate en la plenaria. Y hay que decir que aunque Colombia necesita una reforma pensional, no es la que está planteando el gobierno de Gustavo Petro. Esta es una reforma que en lugar de resolver el problema del pasivo pensional, lo termina agravando, porque con la reforma, ese pasivo, en lugar de decrecer, va a incrementarse entre un 40 y un 60% para el año 2070. Y es por eso que nosotros decimos que esta reforma, que es injusta en términos intergeneracionales, está poniendo en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Lo reconoce la propia ministra, que dice que hay que hacer una reforma paramétrica, que aumente la edad de jubilación, que aumente las semanas cotizadas, que aumente las cotizaciones a la vuelta de 12 o 15 años, que ellos no quieren hacer por el costo político que implica, pero que se va a necesitar para poder mantener el sistema. Eso no es responsable y eso es demagogia. Por otro lado, el tiempo que están dando para que se pueda adelantar la entrada en vigencia de la reforma es insuficiente. Colpensiones no tiene la capacidad técnica y administrativa para hacer las transformaciones que se requieren con la ley en solamente un año. Así lo dice la Procuraduría y así lo dice la Contraloría, y a pesar del mal ejemplo que se está presentando con el caso del nuevo sistema de salud de los maestros, el gobierno insiste en solamente ese año de vigencia. Por otro lado, hay que decir que aunque reconocemos la necesidad de ayudar a los adultos mayores que llegan a la edad de jubilación y no tienen las semanas cotizadas necesarias, eso se puede hacer sin necesidad de la reforma. Así lo ha reconocido el propio presidente de la República con los avances que se han logrado en el DPS para los mayores de 80 años, a los que ya se les está dando cerca de 230.000 pesos y que se hizo sin necesidad de poner en riesgo los aportes pensionales de los colombianos. Finalmente, esta es una reforma que tiene un componente regresivo, porque afecta a los trabajadores formales que hoy están cotizando a los fondos de pensión privados y que están cotizando sobre 1 o 2 salarios mínimos. A ellos les convienen los fondos de pensión privados porque pueden acceder a la pensión mínima de un salario mínimo solamente con 1.150 semanas. Al llevarlos a Colpensiones, el gobierno los hace cotizar 3 años más, 150 semanas adicionales, y por eso nosotros estamos cuestionando el régimen de transición que favorece a las personas de altos ingresos y desfavorece a las de bajos ingresos. La pelea sigue en la plenaria de la Cámara.